¿no? Mm, mm, mm. Bien, ok. Entonces, estábamos acá en cultura de atribución, ¿no? El lenguaje y la cultura pueden influir sobre la forma en que la gente piensa respecto al tiempo, al espacio, los objetos y demás aspectos del mundo físico que los rodea. Lógico, ¿no? Bastante evidente esa afirmación. Lógicamente, el lenguaje y la cultura influyen muchísimo sobre cómo la gente percibe, ¿sí? Atribuye, hace atribuciones, piensa. Obviamente que en la cultura occidental no es lo mismo que la oriental. Yo en algún momento les dije que la occidental, como tiende más al individualismo que la oriental, tendemos a hacer atribuciones diferentes, ¿sí? Conductas de ayuda distintas, etcétera, etcétera. Y obviamente que estas culturas dan lugar, obviamente, a distintos tipos de atribuciones, ¿no? Que la gente hace respecto al comportamiento y las situaciones. Si alguien se comporta de determinada manera, eh, no sé, por ejemplo, en la India, que está bien vista, por ejemplo, dejar un poco de comida en el plato para uno, no sé, mostrar que está satisfecho, ¿sí? En otros lugares eso es una conducta que es un insulto, ¿sí? O que es una conducta que puede ser tomada como una mala educación. Bien, hay lugares que saludan con 2 besos en vez de uno, etcétera, etcétera. Pueden encontrar un montón de ejemplos de ese estilo. Pero bueno, las culturas obviamente que dan forma a esos comportamientos y a las atribuciones que hace la gente de esos comportamientos, ¿bien? Bien. Otro tipo de sesgos son los motivacionales, ¿bien? Que es simplemente sesgos o percepciones sociales que se distorsionan simplemente por las preferencias personales y los deseos de cada uno. ¿Sí? Si nosotros estamos motivados por determinada idea o tenemos determinada convicción sobre algo, seguramente la percepción o la percepción o la distorsión va a surgir a partir del convencimiento que yo tenga sobre algo. ¿Bien? Y está muy asociado con la necesidad de autoestima, ¿sí? Con la validación social de nosotros como persona que tenga, obviamente, el medio en ese momento. Sí, oiga, se fue muy para atrás. Ahí va. Con la necesidad de autoestima, les decía, con atribuciones favorables, egoístas y sesgadas para su propia conducta, tiene que ver con esto que les digo, con percepciones sociales distorsionadas porque están obviamente en función de las necesidades nuestras, de nuestros deseos y nuestras preferencias personales. Bien, eso es un sesgo motivacional. Bien, esto de necesidad de autoestima que les comentaba recién en la diapo anterior, ¿sí? Obviamente que hay otras formas en las cuales las motivaciones pueden sesgar las percepciones sociales, ¿bien? Y las personas que tienen mucha necesidad de autoestima pueden hacer atribuciones egoístas, sesgadas para su propia conducta, ¿sí? Pueden pensar que su conducta, no sé, estuvo bien establecida, fue adecuada, etcétera, etcétera, porque la necesidad de autoestima es muy grande, ¿sí? Entonces, esta necesidad genera justamente que la autopercepción de la conducta eh, pueda llegar a estar sesgada, ¿bien? Asumen más rédito por los éxitos, menos responsabilidad por las culpas, en líneas generales, ¿bien? Culpas por los fracasos, por lo general tienden a minimizarlos cuando están con esta necesidad de autoestima. Y esto genera, obviamente, estos sesgos motivacionales, ¿bien? Otro sesgo es la creencia en un mundo justo, por ejemplo. La creencia en un mundo justo es, no, esto debe ser así, a las buenas personas les tiene que ir bien, a los malos les tiene que ir mal, ¿sí? Y en líneas generales siempre reciben lo que se merecen, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastante ideas que tienen que ver con esto de la creencia en el mundo justo, ¿bien? Y sabemos que es un sesgo, porque en definitiva no siempre ocurre así. A veces a las malas personas les va bien en determinados ámbitos, y a las buenas personas no, y viceversa también. No es que a las buenas personas les va siempre mal. Bien, pero ¿qué suele ocurrir? Que muchas veces hay determinadas motivaciones personales que sesgan un poco cuestiones que tienen que ver con responsabilizar a los demás por las desgracias de uno. Bien, y tiene que ver, y está sostenido mucho en esta creencia del mundo justo, de que cada quien obtiene lo que se merece. Bien, y entonces cuando alguien es mala persona, por ejemplo, o decís, no, este es mala persona por esto, por lo otro, ¿sí? Tendemos a culpabilizar a los demás y a sesgar nuestra opinión acerca de determinado evento o determinada cosa que nos ocurrió, echándole la culpa a los demás muchas veces. ¿Bien?
Pero es una actitud defensiva que suele ser bastante útil porque neutraliza el estrés, la creencia en un mundo justo, de que todo se va a acomodar pensando que como yo soy una buena persona, las cosas que estoy necesitando me van a salir bien, ¿sí? Entonces eso refuerza mis motivaciones y yo por ahí aumento mi motivación para algo pensando que soy una buena persona y que eso va a generar que yo tenga éxito en lo que me proponga. ¿Bien? Bien, cuando tendemos a atribuir el comportamiento a factores netamente situacionales, no se hacen inferencias sobre quién se lleva a cabo, nos centramos en la situación. Entonces, a diferencia de los anteriores, donde se centraba, por ejemplo, en la teoría de la covariación de Kelly, y se dan determinadas condiciones, se centraba la atribución sobre la persona y no sobre la situación. Cuando nos centramos en la situación, tendemos a no darle bola a quien llevó a cabo el comportamiento, ¿bien? Que es lo que dijimos hace un rato, por ejemplo, en la teoría de la covariación de Kelly. Bien. Las atribuciones personales suelen llevar a inferir que las personas tienen ciertas disposiciones. Bien. Entonces, cuando hay determinados roles sociales establecidos, por ejemplo, un jefe, un líder que ha fracasado, se lo tilda generalmente de incompetente porque esa persona tiende a no hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros atribuimos que esa persona no se equivoca, bien, o que se equivoca menos que otros, o que tiene determinadas características que otros no tienen, bien, tiene determinadas condiciones que no tienen determinadas otras personas. Y eso es una atribución que hacen el resto sobre esa otra persona. Y después está el debate acerca, lo van a ver en el texto, acerca de cómo se integran todos los datos para que nosotros hagamos una atribución sobre alguien, ¿sí? Para que nos hagamos una impresión sobre otro. ¿Cómo se forman estas impresiones? Se suman, ¿sí? Se suma la impresión 1 más la impresión 2, la impresión física más la impresión social, más la impresión de personalidad, ¿sí? ¿Hay manera de cuantificarlo? Sí, se empezaron a desarrollar modelos para cuantificar esto, ¿sí? Para darle como cierto orden aritmético para poder hacer determinadas cuentas sobre cómo se pueden compatibilizar todas las impresiones acerca de alguien, ¿sí? O de una situación, y llevarlos a lo numérico, ¿bien? Y dentro de esas teorías que integran, o que intentan, mejor dicho, perdón, hacer esas abstracciones, está la teoría de la integración de la información, ¿sí? Que es de un autor que se llama Anderson, que dice que las impresiones que las personas se forman respecto a los demás se basan en una combinación, y no solamente una sumatoria, sino que es una combinación de integración de las disposiciones personales del observador y un promedio de las características de la persona, en cuestión. Bien, tiene que ver con varias variables que ustedes los van a ir viendo a medida que obviamente lean el texto. No es como súper complicado, pero bueno, nada, tienen que leer ese apartado. Bien. Teoría de integración de la información es una. Desviaciones de la aritmética, ¿sí? Tiene que ver con irnos por teorías que no tienen que ver con lo numérico, como poder cuantificar estas cosas, y tienen que ver con centrarnos, por ejemplo, en la característica del observador, en las cuestiones subjetivas que hacen a la persona que está observando determinado fenómeno. Bien. Y obviamente que según las impresiones que se forman respecto a los demás, los observadores van difiriendo, porque no todo el mundo es igual y no se forma la misma impresión de las mismas personas, ¿bien? Y evalúa según un montón de parámetros que algunos ya los fuimos viendo, parámetros intelectuales, de belleza física, ¿sí? De rasgos, de aspectos no verbales, de aspectos verbales, etc. Y para darle como una especie de, no cierre, pero un poco más de información a cómo nos formamos estas ideas, hay un efecto que se conoce como de facilitación, que es la tendencia de los conceptos empleados recientemente o con frecuencia vengan a la mente con más facilidad, incluyendo el modo en el que se interpreta la nueva información. Bien, cuando son conceptos y son maneras con las cuales catalogamos determinado evento que ya utilizamos anteriormente, probablemente sea la manera con la cual cataloguemos, de manera inmediata determinado otro evento similar u otra persona de manera similar. Bien, esa información se viene como de manera automática a la mente. Y por eso muchas veces caemos en sesgos, porque la facilitación, por un lado, nos trae directamente información, pero por otro lado puede ser información errónea, porque no todo el mundo es igual, ¿sí? Y ahí nos separamos un poco de todas las teorías que tienen que ver con lo cuantitativo, con lo que miden
respecto a sumar las características para poder llegar a una impresión, a una inferencia acerca de alguien. Bien. Pues hay otra teoría que es de la personalidad implícita, bien, que tiene que ver con los roles de suposiciones que hace la gente respecto a las relaciones entre varios tipos de personas, rasgos y conductas. Bien. Saber, suponer o saber que una persona tiene determinado rasgo nos hace pensar que tal vez tenga otro. Si es agresivo, tal vez sea antisocial, probablemente, ¿bien? Pensamos que la persona es antisocial. Nada, si es poco competente en un deporte, pensamos que tal vez lo es en los demás, ¿bien? O sea, a esto se refiere la teoría de la personalidad implícita. Tiene algunos estudios que, bueno, los van a ir explorando, son varios, pero nada que no puedan ir descubriendo ustedes. Ash es un autor que habla de rasgos centrales, ¿sí? Como rasgos definitivos o más que tienen que ver con cuestiones de personalidad que ejercen una influencia más grande sobre el resto de los rasgos. Bien, hay rasgos centrales, ¿sí? Que definen un poco, o dar un poco cuenta del resto de los rasgos que son más secundarios. Bien. El efecto de primacía tiene que ver con el orden en que un rasgo es descubierto, también influye en el impacto que ejerce. La información tiene mucho más impacto cuando se presenta en las primeras etapas de una secuencia. Tendemos a recordar lo primero que escuchamos y no lo último, ¿sí? Por eso, en el efecto de primacía se tiende a dar importancia a lo primero como lo más importante. En muchas investigaciones y muchas formas de comunicación tienden a presentar primero la información importante, ¿sí? La información transitoria o la información secundaria en el medio, y otra vez la información importante al final, porque también está el efecto de recencia, además del de primacía, que tendemos a acordarnos lo primero y lo último que escuchamos, ¿bien? Y lo del medio como que se pierde un poco. Esto tiene que ver con todos descubrimientos más a nivel cognitivo, ustedes los conocerán de otras materias, el efecto de primacía. O priming también. ¿Qué provoca este efecto de primacía? Los observadores que creen haberse formado una opinión precisa de alguien tienden a ignorar la información subsiguiente. Claro, se quedaron con lo primero que escucharon. Bien. Si los observadores están lo suficientemente motivados para no dejarse llevar por las primeras impresiones, los efectos de primacía se reducen. Tiene que haber una motivación, lógicamente, de la persona para no dejarse sesgar por las primeras impresiones, valga la redundancia, bien, y poder continuar adquiriendo información nueva, que vaya ingresando al sistema nueva información, que vaya confrontando tal vez con la primera o confirmando. Puede ser que esa primera impresión se mantenga, pero es importante seguir escuchando nueva información. Y después tenemos los sesgos de confirmación, que son bastante conocidos, ¿sí? Y tienen que ver con la tendencia o tendencias a interpretar, buscar y creer información con la finalidad de confirmar las creencias. Nosotros tendemos generalmente también a confirmar lo que pensamos. Buscamos información para confirmar lo que pensamos, no para confrontar lo que pensamos, ¿bien? Hablemos con alguien que sabemos que tiene nuestras ideas, para que nos dé una validación, una confirmación de las cosas que estamos pensando, ¿bien? Y eso genera que las creencias perseveren, sean como más rígidas, ¿sí? Y cada vez establezcamos más resistencia a alguien que intente desacreditarlas, ¿bien? La profecía autocumplida tiene que ver con las expectativas de un observador que pueden conducir a su propio cumplimiento, ¿bien? Esto lo conocen, lo han escuchado alguna vez seguramente. Tiene que ver con esto de estoy pensando todo el tiempo que va a pasar algo y de repente pasa, puede ser una profecía autocumplida. ¿Bien? Y pasa mucho en personas inseguras y refuerza mucho las inseguridades. Esto de si yo pienso que X no me da bola y no me da bola en el nivel que sea, a nivel amistad, a nivel pareja, a nivel seducción, lo que fuera, no me da bola con este trabajo, esta presentación, no me da bola con esta clase. Si yo pienso que ustedes no me dan bola y no me van a escuchar, y efectivamente no me dan bola, puede llegar a ser una profecía autocumplida, ¿bien? Y puede condicionar después cómo yo doy clases, ¿sí? Si yo confirmo las ideas que tengo respecto a si me van a dar bola o no. Igual ahora a esta altura de mi vida no me importa si me dan bola o no, porque si no les va mal a ustedes. Pero, no sé, alguien que empieza a dar clases recientemente y está pensando eso, o tiene determinadas características de personalidad que lo hacen pensar que no le van a dar bola, ¿sí? En el ámbito que sea. Les estoy dando un ejemplo cotidiano para que se entienda, pero la idea es esta, ¿no? La idea es que termina observando
el propio cumplimiento de lo que pensaba, de esas expectativas que tenía previas. ¿Bien? Esa es la profecía autocumplida. Bueno, chicos, y nada más de este tema. ¿Bien? Del recorte que hice, la idea sería que es un texto largo, los que no lo pudieron leer se pongan con ese texto, bien, se pongan al día. Se pongan al día con eso, e intenten cómo seguirlo, y cualquier otra duda, retomamos la clase que viene, ¿sí? Retomamos una clase que viene con dudas sobre esto, o dudas en general, y ya pasamos al último tema de la unidad 4, ¿bien? O sea, la unidad 4, que es el último tema antes del trabajo. ¿Perfecto? Y ya estos días les voy a decir qué película tienen que mirar, y después les voy a ir dando la consigna para que ellos se pongan las pilas con eso, pero seguramente se los voy a dar la clase que viene, las consignas. La peli sí se las voy a adelantar antes, pero la consigna se las voy a dar después porque tienen que ver la unidad 4 todavía. ¿Sí? Así que bueno, chicos, si no tienen, díganme si tienen dudas, preguntas sobre estos temas, sobre otros. Si no, yo los dejo y pueden ir a comer, a dormir, o lo que tengan ganas de hacer. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Yo que voy leyendo todo, Sí. y hay cosas que la pasó por alto, no está Sí. acá en el Power. Y sí, pasa También que la dejamos imagínate que de era un alto power. y solamente tomamos lo que... Sí, Si no, debe hacer un como que power de era mucha 400 diapositivas. información. Claro, obvio. Ujú. Listo. Sí, no, Sandra, ten en cuenta que es un recorte el power y nada, o sea, es un recorte que yo hago y por eso vuelvo al tema de que yo les puedo pasar los power, no tengo problema en pasárselos, más considerando esta situación, pero no estudien de ahí, lean lo que, digamos, lean el texto, tienen que ir a las fuentes de esto, ¿sí? Es un recorte que yo estoy haciendo de cuestiones que yo considero importantes en el momento que doy la clase, lo cual no significa que después no les pueda hacer relacionar con algo que no está en el power. ¿Sí? El power es un recorte nada más, y además es un texto larguísimo, tendría que hacer 400 diapositivas si tenemos que dar absolutamente del primer punto a la primer coma. ¿Sí? Entonces, es un recorte simplemente. La idea es que se queden con la idea general del texto, esa es la idea del power, ¿sí? Y es un ayuda a memoria también para mí que estoy dando la clase, pero ustedes tienen que ir al texto, como les dije, traer dudas, preguntas del texto y analizarlo y nada, leerlo y tomarse ese laburo, porque el power, como les digo, es una ayudita nada más, ¿sí? Bien. Igual les grabé la clase, las clases se las grabé enteras, las pueden ver también como otra ayuda a memoria, porque no es lo mismo yo dando el power que leerlo ustedes también. Así que bueno, después se las voy a subir, como hice con las otras, se las voy a subir a YouTube. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Consulta, sugerencia, lo que sea. ¿No? ¿Listo? ¿Cerramos acá? Dale, profe. Bueno, chicos, que tengan buena semana y buen finde. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Cualquier pregunta me consulta.